proyectos productivos. Memoria histórica, conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Marcha TV. Bailar, mamá, si tú quieres gozar, mamá. El 13 de mayo de este año, cuando se levantó el paro agrario del 2014, el gobierno nacional, con la firma del acta número 1, se comprometió a reunirse con nosotros cada 8 días y hacer unas reuniones de seguimiento mensuales. Ya el pasado mañana cumplimos 3 meses de que el gobierno no ha acudido a estas mesas de negociación e interlocución. Primero decir que el incumplimiento por parte del gobierno es sistemático. Yo diría que es una dilación incluso planificada. Primero nos han tenido con el cuento de la coyuntura electoral, ahora nos tienen con el cuento de la posesión de los nuevos ministros. Hay que decir que el decreto lo firmó Irragorri, que Irragorri es el interlocutor, el vocero designado por el gobierno desde el inicio de este proceso de negociaciones con la cumbre agraria. Nosotros estamos reclamando la instalación inmediata de esa mesa que según lo acordado era una reunión con el presidente Santos para darle formalidad al inicio y a los términos que están en el decreto, que es vinculante obviamente, y a la palabra y los compromisos, la palabra empeñada que el presidente pactó con nosotros para levantar el paro el año pasado. Como comunidades campesinas necesitamos nosotros que también se nos solucione todo el problema que se nos creó con los tratados de libre comercio. Igualmente, en la mesa de interlocución tenemos pendiente ese diálogo con el gobierno para que el gobierno se comprometa con la protección a toda la agricultura campesina, que es la que surte de alimentos mayoritariamente en Colombia. Todos estos temas han quedado aplazados por la negligencia y el incumplimiento del gobierno nacional para sentarse con nosotros como voceros legítimos, como estamos reconocidos en el decreto 870 que firmó el mismo presidente y que ellos mismos han incumplido. Hay que decir que esta situación de dilación y de incumplimiento pues ya tiene sus resultados en carácter de movilización. Hay un paro cívico en La Guajira, donde hasta el momento hay 10 compañeros detenidos, hay 5 heridos. 3 de los compañeros detenidos hacen parte de la marcha patriótica, uno de los movimientos que hacen parte de la cumbre agraria. Y se preparan movilizaciones, ya ustedes lo podrán constatar regionalmente, en Nariño, el Putumayo y el Cauca. Es decir, la incapacidad del gobierno, su negligencia, la falta de la palabra ya tiene expresiones de movilización en el país. Los recursos del pacto agrario, el gobierno los utilizó en campaña como mermelada para conseguir aumentar su votación. Si estos recursos del pacto agrario, que son importantes, se los sigue utilizando politiqueramente, no van a tener ningún impacto ni van a transformar nada en el campo colombiano. Como cumbre agraria nosotros estamos rechazando esta metodología y esta forma de inversión de los recursos públicos porque no están dirigidos directamente a las comunidades campesinas, afros e indígenas, que somos las que estamos produciendo el 68% de la comida que se consume en el país. Desde la cumbre agraria nosotros estamos proponiéndole al gobierno nacional que haya una inversión directa de estos recursos con las organizaciones y las comunidades campesinas, indígenas y afro, que son los que conocen cómo es de realizar los proyectos, de cómo hacer la producción y de esa manera incentivar
y proteger la soberanía alimentaria en el país. Y que hay situaciones de mucha tensión por la aplicación contra nuestra voluntad, sin haber concertado por la aplicación del Censo Nacional Agropecuario. Un punto que estuvo en la mesa de negociación con el gobierno fue sordo, se negó a que se incluyera la categoría de campesino en el censo. Les dijimos que era muy importante como un mensaje político que lo hicieran. A nosotros finalmente nos tocó llamar a la desobediencia, a que el campesinado no respondiera al censo. Eso ha venido pasando en el país. Un gasto de miles de millones de pesos que se requieren en inversión social para producir un censo que finalmente es ilegítimo, será ilegítimo, que no servirá para formular política pública, puesto que no está participando el campesinado. Nuestro camino y nuestra vía es pacífica, pero si el gobierno tiene en mente incumplir, como lo ha hecho ya antes, pues obtendrá de nosotros una respuesta contundente en marchas, movilizaciones y, por qué no decirlo, en un nuevo paro agrario en Colombia. Les dejo con eso. Proyectos productivos. Memoria histórica, conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Marca TV. Pedimos disculpas a las personas que de pronto saben que algunas personas asistieron y que se retiraron, que pueden comunicar con ellos para que participen, que sí se va a realizar la actividad. Algunas personas pensaron que no se iba a realizar porque las instalaciones de la Casa de la Cultura se encuentran sin electricidad. Entonces, el objetivo, apertura de espacios democráticos que propendan por los procesos de unidad en torno a la construcción de la paz con justicia social de los territorios, las diferentes comunidades, los constituyentes por la paz, los diferentes procesos sociales, los conversatorios por la paz se vienen realizando en el territorio nacional, y hoy San Pablo no es ajeno a esta realidad necesaria para construir la paz desde las comunidades campesinas, obreras, estudiantiles, juveniles y desde los diferentes sectores sociales y populares de cada comunidad. Muy buenos días para todos y para todas. Darle la bienvenida al equipo que viene de Barranca, un poco la coordinación del evento, a los expertos que nos van hoy con quienes vamos a trabajar un rato sobre unos temas fundamentales, el tema de proceso y conflicto, el tema constituyente y el tema de Frente Amplio por la Paz. Y invitarlos a cada uno de ustedes a que hagamos el mayor esfuerzo por estar aquí en este ejercicio que me parece supremamente fundamental para una zona como la nuestra, que tiene que ser
una protagonista en un proceso de paz como el que se está haciendo en este momento. La representante legal de la Fundación de Víctimas y Desplazamiento del Sector Urbano y Rural, Mudevisa. Y también soy la coordinadora del grupo multisectorial, que aquí hay algunos líderes de ese grupo. Quiero darle el saludo cordial por haber aceptado la invitación y también... Y un quinto aspecto que se dice que ya empezó a negociarse en La Habana es el aspecto ya del desmonte del ejército, del ejército de las FARC y el desmonte, digamos, de la estructura militar del Estado. El Estado colombiano o el gobierno colombiano dice, no, nosotros no vamos a desmovilizar a un solo militar, pero es que resulta que el ejército colombiano es el tercer ejército más grande del mundo. Grato de verdad, pero una alegría enorme estar aquí en San Pablo, en mi tierra, donde tuve la oportunidad de compartir con hombres y mujeres buenos y buenas que quieren sacar adelante a San Pablo y a la región del Magdalena Medio. Con el única arma que tenemos, esas personas que pensamos como pensó Jesucristo, en el bien común, con la palabra y la razón. Esas son las únicas armas que nosotros y nosotras tenemos y nos mueve hoy estar aquí, precisamente. En este calorcito, nosotros y nosotras estamos pensando qué vamos a hacer para construir una Colombia mejor. Y para eso, colombianos y colombianas a lo largo y ancho de Colombia ha propuesto que nos organicemos nuevamente, pero de una manera fuerte y permanente y colectiva y organizada, y en un primer momento hemos llamado a esa organización Frente Amplio por la Paz. Hace días pues participé de una reunión donde estuvieron pues un grupo de personas aquí de San Pablo exponiendo la problemática que tiene el municipio referente pues al muelle. Ustedes dieron cuenta lo difícil que es entrar aquí a San Pablo prácticamente ya por el lado del muelle. No tenemos esa infraestructura pues que hace que se mejore las condiciones también del habitante acá en San Pablo. En un grupo de personas que vienen pues liderando la reclamación de ese muelle, y a la vez pues rodeado por unas personas habitantes de San Pablo que se encuentran afectados por el desbarrancamiento de la orilla del río del margen izquierdo. Eso ya uno se lo aprendió. Y son cerca de 200 familias pues afectadas. Y eso no es desde ahora, eso se discutía aquí, que eso es un problema histórico. Han pasado una cantidad de alcaldes, de administraciones con presupuestos municipales y sigue la misma situación. Cuando uno se entera que es que el Estado que tenemos, nuestro país, invierte la mayoría de sus recursos es en la guerra, uno dice, pues claro que tenemos que estar en las condiciones que estamos. No hay inversión en el campo, mucho menos hay inversión en la ciudad. Colombia en estos momentos se está gastando
aproximadamente 30 millones de dólares diarios en la guerra. 30 millones de dólares que se deberían estar invirtiendo en infraestructuras de los municipios que estén a orillas de los ríos o a orillas de los mares, o invirtiéndolo en la producción agropecuaria de los campos. Entonces uno pues dice, bueno, por eso es que estamos como estamos. Y puede venir el mandatario que sea con promesas que vamos a seguir en las mismas situaciones si no cambiamos esta situación que estamos viviendo hace más de 60 años. Por eso a principio pues mencionaba la pedagogía de la paz. Aquí estamos haciendo pedagogía a la paz, porque creo que ya nos cansamos de hacerle pedagogía a la guerra, de estar hablando todos los días de la guerra, del enfrentamiento que hubo allá, del enfrentamiento que hubo acá, de los muertos que hubo acá en este lado y de los muertos que hubieron allá en aquel lado. Yo creo que es una obligación de cada uno de nosotros hablar sobre este tema de la paz. Si están sentados en estos momentos unos actores del conflicto de más de 60 años, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en nuestras casas, con nuestras familias? Canta con seguridad, como anteriormente hacía cuando tenía libertad. En los montes de María, cuando tenía libertad. En los montes de María. Que el gobierno le informe al país quiénes son los responsables del conflicto armado que hay en Colombia. La guerrilla es el objeto de discusión en este momento, pero a todo mundo se le olvida que la guerrilla de la FARC es la sucesora y heredera de las guerrillas liberales que se desmovilizaron en el 56 con Guadalupe Salcedo, que al ser asesinado se establecieron las autodefensas campesinas liberales, que con el paso del tiempo y debido a la represión gubernamental terminaron convertidas en las guerrillas actuales de la FARC. Aquí lo que ha habido es políticas de exterminio, de eliminación, de erradicación de sectores enteros, de organizaciones y grupos, de personas que fueron en su momento, o de poblaciones, o de comunidades que fueron en su momento declaradas como objetivos, bien sea militar o de la guerra. Yo creo que es importante que se reconozcan los casos individuales. En el caso de mi papá llevamos 8 años peleando porque se reconozca que fue un homicidio y bueno, la medicina legal lo reconoció hace unas cuantas semanas. Eso es un ejercicio importante para nosotros y eso hace parte de la reparación, que se conozca la verdad. Pero pues si bien esa reparación individual es importante, para mí también es muy importante la reparación colectiva y que se conozca la verdad colectiva y que mi papá pues no es una víctima aislada, sino que es una víctima de una política estructural que ha tenido el Estado colombiano contra personas y movimientos que han pensado otra Colombia. Aquí hay víctimas de los paramilitares, pero las víctimas de los paramilitares son las víctimas también del Estado, porque es un Estado
que por omisión, con aquiescencia en muchos lugares, ha conectado con esos paramilitares. No ha habido una voluntad política de erradicar los paramilitares realmente. Porque ellos hallaron apoyo del Estado, hallaron apoyo de ese gobierno, hallaron apoyo de los ricos ganaderos, porque creían los ganaderos que esos grupos les iban a dar una garantía de que le iban a cuidar los bienes. No, lo que hicieron fue matarnos a los civiles sin tener en cuenta que no teníamos nada que ver con el conflicto. Lean la ley de víctimas, lean los informes que produce el gobierno. Las víctimas de crímenes de Estado no existimos. Existen las víctimas de algunos delitos cometidos por algunos agentes del Estado. Las víctimas de planes de exterminio, de planes de despojo, de crímenes sistemáticos para eliminar a la población, para imponer proyectos multinacionales, para eliminar a la población política, no existimos en Colombia. Viví un atentado por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el 2 de abril del 2004, hecho que motivó mi salida de la ciudad, mi desplazamiento hacia el interior del país, y por información que teníamos sobre un nuevo atentado, me tocó salir del país. Con los años he vuelto a reclamar, al igual que mis compañeros del PRT, verdad, justicia y reparación. Y también estamos diciendo que es vital e importante que para hablar de paz se haga una tregua, un cese al fuego, porque es muy difícil, si estamos hablando del tema de las víctimas, seguir combatiendo sabiendo que estamos dejando mucho más víctimas. Cada día es más militarizado el campo, ¿sí? Donde el señor presidente de la República, que acaba de ser elegido, por una parte habla del proceso de paz y se abandera de eso, pero por otro lado en la práctica está demostrando lo contrario, porque cada día hay más represión. Campesino que trabaja y que está luchando por sobrevivir están siendo estigmatizados y están siendo víctimas de los montajes judiciales. Claro, los prisioneros políticos son víctimas del conflicto, porque a pesar de no habérseles probado nada, a pesar de haberles hecho unos montajes que tienen algo de falso positivo, ahí los han empapelado, les han abierto expedientes donde los indican de rebelión, de asociación para delinquir, de azonada, una cantidad de cosas. Son presos políticos y están en las cárceles de nuestro país. Mientras en América Latina se está rompiendo, se está buscando romper con el neoliberalismo y se está buscando avanzar en cambios y transformaciones, hoy en Colombia el gobierno nacional está implementando toda una política para que en Colombia la paz signifique que todo cambie, pero para que todo siga igual. Cuando hablamos de víctimas, estamos siendo víctimas quien no recibe la salud, quien no tiene derecho a la protesta, quien no tiene ese acceso a la educación, que no tiene esa vivienda digna. Entonces ese es un espacio que las organizaciones tenemos que aprovecharlas y estar cada día más preparados en el marco de la organización. Es la lucha por la construcción de estados verdaderamente democráticos en nuestros países. Y no abandonamos esa lucha porque esa lucha nos ha costado muerte, nos ha costado represión, porque nosotros no somos hijos e hijas de una violencia que cayó del cielo. Los manuales de entrenamiento de las fuerzas militares, de los soldados, de los policías, nosotros todavía figuramos allí. O sea, hay una doctrina que va a reproducir y que va a hacer otra vez, ¿sí? Puede volver a realizarse otro genocidio con otro grupo político que sea verdaderamente una alternativa real de poder. Nuestra fuerza fue sometida a un genocidio, al igual que la Unión Patriótica. Yo tengo un listado de más de 106 muertos que en el accionar político nos acompañaron desde el 26 de enero del 2001. Lamentablemente, y ayer lo veíamos, no ha habido justicia para nuestras familias, para nuestros compañeros. Y no solamente que sea un proceso de paz de guerrilla, sino también de paramilitar y el gobierno, que haya una negociación, una desmovilización también del ejército. Allí se propone una comisión de la verdad que mínimo dure 5 años, que tenga conformación nacional e internacional, que tenga todas las garantías de operación, que no se le puedan ocultar documentos de ninguna entidad pública o privada. Que toda la sociedad esté de acuerdo y se ponga de acuerdo en una tesis que explique las causas del conflicto. Es más, nosotros necesitamos en Colombia un texto de historia oficial
¿sí?, de los últimos 50 años para explicarle a los niños de aquí en adelante, a las nuevas generaciones, cuál es la verdadera historia de este país. Que para que en Colombia haya una plena reconciliación nacional, se le diga la verdad al pueblo, se responsabilicen a los victimarios de este genocidio que ha habido en Colombia y que los medios de comunicación, la universidad, la iglesia, todos los estamentos y el mismo gobierno le dé amplitud a las propuestas que hacemos en estas reuniones. Nosotros tenemos que respetar, articularnos, movilizarnos con el conjunto del movimiento social, pero las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado no estamos aquí por cualquier cosa. Y lo que vamos a hacer en este momento, cuando se abre la discusión de víctimas en los diálogos de La Habana, va a ser afirmar una voz histórica, una voz sin la cual no se puede ni comprender ni solucionar el conflicto. Si tú quieres bailar